Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a resolver el ejemplo número 3 sobre la nomenclatura en química orgánica, en forma concreta para cadenas carbonadas alifáticas, es decir, cadenas carbonadas abiertas. Y más concretamente vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver con hidrocarburos. Recordemos que los hidrocarburos son los que tienen en su estructura solamente carbono e hidrógeno y no tienen otros átomos presentes. Y el carbono es el átomo principal de nuestros compuestos orgánicos. Bueno, dada esta estructura, entonces vamos a obtener el nombre completo de la misma. Lo primero que hacemos es determinar el grupo funcional principal como paso número 1. Grupo funcional principal, que abreviamos como GFP. Como se trata de un hidrocarburo, tenemos entonces tres opciones, bien sea un alcano, un alqueno o un alquino. ¿Cómo sabemos cuándo es un alqueno o un alquino? Dependiendo si existen insaturaciones o si no existen insaturaciones. ¿Cuáles son las insaturaciones? El triple y el doble enlace. Siempre que nos hablen de insaturaciones es porque puede haber al menos un enlace doble o un enlace triple o ambos. Y hablamos de saturaciones cuando solo hay enlaces simples entre cada uno de los átomos de carbono. Vemos que en esta estructura hay un enlace triple entre dos átomos de carbono y los demás enlaces carbono-carbono son enlaces simples. Por tanto, se trata de un alquino, porque hay un enlace triple. Muy bien, ya identificamos el grupo funcional principal. Vamos ahora a determinar cuál es la cadena carbonada principal, la CCP, como la hemos abreviado. La cadena carbonada principal debe ser la más larga, sin importar que incluya o no las insaturaciones en caso de que ellas existan. Es decir, hay mayor jerarquía para el número de átomos de carbono respecto de las insaturaciones. Y esta es una norma actualizada de la UPAC, porque antes se tenía mayor jerarquía las insaturaciones. Ahora no. Ahora lo que importa cuando tenemos un hidrocarburo de cadena abierta es que en la cadena principal, digamos que recopile o contenga la mayor cantidad de átomos posibles, sin importar que haya o no insaturaciones. Bueno, en este caso tenemos lo siguiente. Seleccionando la cadena carbonada principal, eh, miramos de forma analítica cuál debería ser. Podemos ver que podemos considerar que en este lado tenemos el enlace triple y a este otro vamos a tener unas ramificaciones. Vamos a seleccionar la cadena principal desde este lado, desde el lado izquierdo. También lo podemos hacer desde el lado derecho, no hay inconveniente. Lo importante es analizar si realmente estamos seleccionando la mayor cantidad de átomos de carbono. Hacemos entonces un recorrido, en este caso de izquierda a derecha. Bueno, y aquí nos encontramos con una bifurcación. O continuamos hacia la derecha o bajamos. Eso depende del número de átomos de carbono. Miremos que ni siquiera consideramos que este enlace triple tenga injerencia en la escogencia de la cadena carbonada principal. Lo seleccionamos porque vemos que va a ser parte de ella por la extensión de los átomos. Aquí decidimos continuar a la derecha. ¿Por qué? Porque hay más átomos de carbono a la derecha. Luego nos encontramos otra bifurcación, pero hacia abajo hay un átomo de carbono y hacia la derecha hay dos. Entonces debemos continuar hacia la derecha, o sea, en dirección siempre al mayor número de átomos de carbono que se puedan escoger. Hemos seleccionado entonces la cadena carbonada principal. Ahora, ¿qué sigue? La enumeración de la cadena carbonada principal. En el caso de los hidrocarburos es muy importante. Cuando tenemos grupos funcionales característicos, es decir, aquellos que están por encima en la tabla
de los hidrocarburos, desde el éter hasta el de mayor jerarquía, que es el ácido carboxílico. La enumeración de la cadena principal se hace desde el átomo de carbono del grupo funcional principal. Pero en este caso, como tenemos hidrocarburos, la enumeración es muy importante hacerla considerando dos orientaciones, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer qué localizadores o posiciones tienen los radicales y las insaturaciones para determinar cuál es la menor para ellos. Es decir, cuáles serán las menores posiciones para insaturaciones y para radicales de alquilo. En este caso que tenemos pues ramificaciones. Y consideremos la presente nota respecto de donde vamos a hacer la enumeración de la cadena carbonada principal. Bueno, como ya hemos mencionado, cuando hay un grupo funcional principal característico, pues se empieza la enumeración desde el carbono del grupo funcional principal característico. Pero como no es nuestro caso, que los hidrocarburos, como los alcanos, los alquenos y los alquinos, no se consideran grupos funcionales característicos, entonces pasamos a este segundo numeral de esta nota, que corresponde a una actualización de las normas de la IUPAD. Se debe escoger la menor enumeración para las insaturaciones, es decir, los alquenos y para los alquinos, y también para los grupos hidroxi, si ellos están presentes. Eh, y la tercera nota es la menor enumeración para otros sustituyentes, incluyendo los radicales de alquilo. Bueno, esta segunda nota puede crear confusión, porque entonces se preguntarán, pero si hay un grupo H, grupo hidroxi, ya de inmediato se vuelve una función química principal, pero no necesariamente, porque hay compuestos donde la función química principal puede ser alcohol, pero pueden haber ramificaciones que contengan también grupos OH y no van a pertenecer a la cadena carbonada principal. O sea, puede darse situaciones donde se escoja la cadena principal con el grupo OH como función principal y haya ramificaciones que también tengan grupos OH. Y para esas ramificaciones con grupos OH hay que indicar esos grupos como un prefijo secundario, es decir, como un sustituyente. Bueno, para determinar entonces cuál es la mejor enumeración, empezamos haciéndola de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. De derecha a izquierda la vamos a hacer color verde para diferenciarla de la enumeración de izquierda a derecha. Entonces, primero de derecha a izquierda. Luego, el primer carbono a la derecha lo indicamos como el 1, el siguiente como el 2, luego tenemos el 3, 4, el 5, 6, 7 y el último de la izquierda como el número 8. Indicamos entonces las posiciones de acuerdo a esta enumeración. Miremos, hay un radical metilo, un CH3, en el carbono 3 de la cadena carbonada principal. Entonces, indicamos primero esa posición, 3. Luego tenemos un radical CH2CH3 etil unido al carbono 4 de la cadena carbonada principal. Y posteriormente tenemos un enlace triple unido, eh, perdón, que se presenta en el carbono número 5 de la cadena carbonada principal. Ahora hacemos la enumeración de izquierda a derecha y tenemos lo siguiente. El primer carbono a la izquierda lo indicamos como el 1, el siguiente como el 2, luego el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vemos que la cadena carbonada principal tiene 8 carbonos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahora indicamos las posiciones, las que están en rojo. La posición 3 que corresponde al enlace triple, la posición 5 que corresponde al grupo etil y la posición 6 al metil. Bueno, ¿qué nos dicta la teoría? Si no hubiera dobles ni triples enlaces,
Entonces sería muy fácil. Simplemente se diría que se escoge la menor enumeración para los localizadores o posiciones. En este caso, las posiciones o localizadores 3, 4, 5 son menores que las de 3, 5, 6. Pero ¿qué sucede? Que como hay un enlace triple y esta nota que hemos colocado nos dice que prevalece la menor enumeración para el enlace triple por encima de otros sustituyentes, incluyendo los radicales de alquilo, debemos entonces escoger por ello la enumeración de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque este enlace triple presenta la menor enumeración de izquierda a derecha, vamos a colocarlo con amarillo, o sea, la posición 3 con respecto a la posición que ocupa en la enumeración de derecha a izquierda, que sería la número 5. El hecho de que exista entonces este triple enlace nos lleva a escoger la menor enumeración, de acuerdo con las normas actualizadas de la IUPAC, por encima de otros sustituyentes, a no ser que haya un sustituyente hidroxi, ¿cierto? Bueno, ya tenemos entonces seleccionada la enumeración de izquierda a derecha y descartamos la enumeración de derecha a izquierda. Eso nos lleva ahora, bueno, la enumeración queda lista al nombre completo. Paso número 4. Es muy importante estudiar estas lecciones en el orden que se establece en en la lista de reproducción y poder tener un conocimiento más claro. Y además es un conocimiento que se va sumando, es acumulativo, como se dice. No es un conocimiento separado, sino que un concepto va llevando al otro y así sucesivamente se va enriqueciendo y fortaleciendo el conocimiento de cómo nombrar los compuestos orgánicos. El nombre completo, para ello seguimos la metodología indicada de acuerdo con las reglas para nombrar estructuras orgánicas. Primero vamos a identificar, vamos a definir cuál es el prefijo 2 o el prefijo secundario, luego cuál es el prefijo primario si es que existe, posteriormente la raíz, luego el sufijo primario, S1 super 0, y luego el sufijo secundario. Lo escribimos en este orden, pero normalmente empezamos por la raíz. Y la raíz, recordemos, indica el número de átomos de carbono de la cadena carbonada principal. Son 8, como ya hemos dicho. Hay 8 carbonos en la cadena carbonada principal, sin importar que se analice de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y cuando tenemos 8 átomos de carbono, recordemos que en una lección previa habíamos dicho que según el número de átomos de carbono se definía la raíz. Para este caso, 8 carbonos son indicados con la raíz OCT. Por tanto, escribimos como raíz OCT. OT. Podemos definir de una vez el sufijo primario. Es un alquino. Como es un alquino, entonces el sufijo primario, de acuerdo con la tabla de grupos funcionales, es IN. Y de una vez miremos el sufijo secundario, debe ser O. Para todos los hidrocarburos es O. Por tanto, tenemos sufijo primario IN y sufijo secundario O. Pero hay algo muy importante, y es que también debemos indicar el localizador o posición, en este caso, del triple enlace, porque vemos que no queda en un carbono de los extremos. Si estuviera en un carbono de los extremos, no habría necesidad. Pero en ese caso, además de indicar que hay un triple enlace, también hay que indicar su posición o llamado también localizador. Vemos que ese triple enlace está en la posición 3 de izquierda a derecha, que fue la enumeración seleccionada. Prefijo primario, no hay. ¿Por qué? Recordemos que el prefijo primario es cuando es una cadena cíclica o cuando tenemos grupos funcionales característicos como el ácido y el anhídrido. Prefijo secundario, sí hay, claro, que hay radicales de alquilo como sustituyentes. Tenemos, por un lado, de acuerdo a la posición de izquierda a derecha, el etil que está en la posición 5
5-etil y tenemos el metil en la posición 6, que lo escribimos como 6-metil. Y ahora lo único que tenemos que hacer es juntar todas estas partecitas para obtener el nombre. Empezamos con el prefijo secundario 5-etil y seguimos con 6-metil y luego escribimos O raya 3 in O. Bueno, pero ya sabemos que eso no queda tan organizado al leerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que normalmente se hace en la nomenclatura es juntar lo que es la raíz y los sufijos y reordenar posiciones. Por ejemplo, este 3 lo vamos a pasar para acá, adelante del O, con lo que el nombre nos va a quedar finalmente de la siguiente manera. 5-etil, 6-metil, todo separado por guiones. La posición del triple enlace la pasamos delante de la raíz y escribimos 3 raya o guión y juntamos la raíz con el sufijo primario y el secundario, por lo cual nos queda 3 octino. Y este es entonces el nombre de la estructura que tenemos como ejemplo. Bueno, de esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones y a estudiar los siguientes ejemplos que se vienen sobre nomenclatura en química orgánica. Muchas gracias por tu atención. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y dale me gusta a esta lección si te ha gustado y te ha sido de utilidad. Hasta pronto.